Aquí comienza Integrados, una hora para que te enteres de toda la información del comercio exterior y la economía trascendente para la toma de decisiones estratégicas. Integrados al mundo, a puro análisis, con los mejores referentes profesionales, técnicos y periodísticos. Conduce Miguel Ponce. Estás en Integrados, estás en Trade. Muy buenas tardes, amigos. Esto, como ustedes lo saben, es Integrados y como todos los jueves, también hoy, jueves 16 de julio, estamos aquí desde 16 a 17 horas. Quienes nos siguen en las redes sociales ya habrán visto que vamos como avanzando algunas temáticas que seguramente van a ser desarrolladas el día de hoy. Lógicamente tenemos un tema que involucra a la radio, involucra a los programas de la radio y que sigue teniendo cola, como se suele decir. En esta radio dimos como primicia que las declaraciones juradas anticipadas de importación, que son la niña bonita de la Administración del Comercio Exterior desde hace prácticamente 3 años, cesaban por decisión lógicamente del Gobierno Nacional a partir de un fallo de la Organización Mundial de Comercio el próximo 31 de diciembre. Esto ha traído coletazos, ha traído respuestas, ha traído algún grado de polémica y lo vamos a desarrollar en este programa. Pero sobre todo, ¿qué es lo que vamos a desarrollar? Particularmente en la segunda parte. ¿Qué puede esperarse a futuro? ¿Cómo han reaccionado ante este hecho los distintos equipos económicos que están en posibilidad de ser gobierno a partir del recambio presidencial? ¿De qué manera se están planteando alternativas los sectores empresarios para posicionarse en relación a esta temática? Y el segundo tema que ustedes habrán visto en las redes sociales tiene que ver también con la Argentina que viene, con las inversiones, con el perfil productivo y con una asignatura pendiente, yo diría, no de este gobierno, de muchos gobiernos. Hay una temática, que es la temática de la minería, ¿no es cierto?, que para muchos es una vaca muerta más, o algunos dicen más de una vaca muerta. Algunos llegan a arriesgar hasta 2 vacas muertas, en términos de impacto, obviamente, de inversiones estamos hablando, y lógicamente para eso vamos a traer una autoridad en esta temática, que es el amigo Eduardo Barrera, que ustedes saben, él fue ex secretario de Minería de la Nación y actualmente es asesor de la Comisión Europea en la temática de recursos naturales. O sea, yo diría una autoridad en el tema. Obviamente él vive en Europa, está de visita en la Argentina y lo hemos comprometido para la tarde de hoy. Seguramente en minutitos, en unos 5 minutos aproximadamente, luego del primer intervalo, vamos a estar conversando con él. Insisto, es una charla estratégica. Este tema en la radiofonía argentina todavía, salvo en la radiofonía vinculada a las áreas geográficas y provinciales donde la problemática de la minería es importante, pero en las radios de Buenos Aires no tiene espacio, no tiene desarrollo, no integra la agenda grande de los candidatos presidenciales en términos, yo diría, generales. Y es un tema que tiene que estar en la agenda. Es un tema que, por ejemplo, para algunos países es su economía central. Miremos, sin irnos más lejos, cruzando la cordillera. Para Chile, el ingreso principal, lo que para nosotros hoy sería la soja, mucho más, por supuesto, es para ellos el cobre. El cobre es minería. Nuestra minería está dormida. Y obviamente tiene que saldar un debate que todavía no se ha cerrado en el país, falso debate, entre medio ambiente y explotación de los recursos naturales. Creemos que, así como en el caso del shale gas, hay una discusión de cómo puede esta explotación
ser compatible con los estándares de medio ambiente que la comunidad internacional hoy a esta altura ya no discute, de qué manera en los Estados Unidos el shale gas ha podido realizarse y desarrollarse cumplimentando normativas de respeto al medio ambiente. De esa misma manera también este debate tiene que estar dado en la minería. Y obviamente no hay soluciones extremas. No puede ser que en aras de preservar posibles contaminaciones que con tecnología pueden ser lógicamente evitadas, se pretenda que se pueda seguir viviendo sin un recurso natural que lógicamente explotarán otros, pero que podrían ser explotados hoy. Hay que tener en cuenta que los avances tecnológicos hacen que en muchas cuestiones que hoy tienen valor, mañana no sabemos si lo tendrán. No sabemos si se va a encontrar fórmulas químicas y avances tecnológicos que permitan reemplazar muchas de las materias primas que hoy están a la espera de ser explotadas. Y como siempre decimos, la peor contaminación es la contaminación de la pobreza. Por lo tanto, este debate debe ser dado con madurez, responsabilidad, preservando el medio ambiente. Por eso es tan importante hablar hoy con un especialista en minería y en medio ambiente. Y esto es lo que vamos a hacer seguramente luego de nuestro primer espacio de la radio. Nos parece también importante que traigamos sobre la mesa una temática que incluye no solo a la economía, no solo al comercio exterior, sino también yo diría, la cotidianeidad, porque tiene mucho de simbólico. El tema del famoso contado con liqui, que se habla en el ambiente, diríamos, de los especialistas, y que tiene que ver con una metodología a través de la cual los importadores que no consiguen financiarse a través del MULC, el MULC es el mercado único libre de cambio, que es el establecido por las normativas de comercio exterior para manejar, ¿no es cierto?, la economía y las operaciones de comercio internacional. Cuando se producen las situaciones de restricciones como las que se han vivido en los últimos meses, particularmente a partir del alejamiento de Fábrega de la presidencia del Banco Central, esta metodología ha ido teniendo un creciente protagonismo, con conocimiento del gobierno, y yo diría hasta con el aliento del propio gobierno. Pero cuando este tipo de operatorias no alcanzó o fue insuficiente para frenar el blue, entonces casi yo diría, sin hacer lecturas inocentes, pero tal vez con un análisis de causalidad más que de casualidad, al empezar a subir el blue, y luego vamos a analizar por qué, paradójicamente y curiosamente en ese momento empezó a cuestionarse esta normativa oficialmente reconocida y que por supuesto es legal, como acaba de ratificarlo la propia justicia, de el contado con liqui. El contado con liqui es simplemente dinero blanco que compra bonos, que a veces son hasta del propio Estado, que se venden en el exterior, que se cobran dólares que vuelven para, en este caso, entrar al circuito productivo. ¿Para qué? Para poder pagar insumos que de otra manera no se podrían pagar porque el Banco Central, ustedes saben, tiene limitación para la utilización de divisas. Esto es dicho muy simplemente, por supuesto que técnicamente podríamos hacer algún otro tipo de disquisición más profunda, pero como para que el oyente entienda, se trata ni más ni menos, cuando se habla de contado con liqui, de este mecanismo perfectamente establecido por la normativa del Banco Central y reconocido por la FIP, y que apareció cuestionado, originando, mientras ese cuestionamiento no fue resuelto
finalmente por la justicia, una interesante corrida que llevó a que el dólar blue obviamente pasara tranquilamente el techo de los 14 y que lamentablemente para la producción aumentara nuevamente la brecha a valores superiores al 50%. En el día de ayer anduvo por los 54-55, hoy anduvo oscilando entre los 52 y los 54, y esto no es una buena noticia para la producción. Ustedes lo saben, ya lo hemos hablado acá, pero luego, en segundos nomás, luego de la charla con Eduardo Barrera, vamos a ratificar, a reexplicar por qué no se puede seguir en términos productivos trabajando con brechas que superan el 50%. Nos vamos ya a nuestro primer intervalo del día de hoy. Emiliano Gali y Florencia Carbone suman calado a tu agenda. Trade On, el superávit en estado puro. De lunes a viernes a las 10 en Trade, periodismo de carga. Somos lo que fuimos. Un intento por comprender la Argentina, con la conducción de Rosario Lufrano, premiado con el oro como mejor documental histórico en el New York Festivals. Todos los viernes a las 16 por Trade. Estás donde elegís estar. We'll do it all. Everything on our own. Seguimos en Integrados, el mejor análisis del comercio exterior y la economía. Hasta las 17 en Trade. Estás donde elegís estar. Amigos, y tal cual lo teníamos anunciado a través de las redes sociales, debiera estarnos escuchando Juan Eduardo Barrera. Barrera, ¿nos estás escuchando? Sí, por supuesto. Qué alegría. ¿Cómo estás? Adelante, recordé simplemente a modo de introducción lo que por supuesto no podemos ampliar grandemente a través de las redes sociales, y es que el rol por el que hoy te convocamos es tu rol de ex secretario de Minería de la Nación, ¿no es cierto? Pero también, y pusimos en el mismo plato, yo diría, de importancia en la balanza, el hecho de que estás trabajando actualmente como asesor de la Comisión Europea en Recursos Naturales, pero ahora ampliamos, también sabemos que por estas temáticas has sido exfuncionario del Banco Mundial, y a mí me interesaba recordar que fuiste el primer doctor en ingeniería de minas del país. Ya ser el primer doctor en ingeniería de minas es importante. Para todos los que están en esta temática, y además es interesante señalar que tenés un máster en ciencias ambientales dado por las Naciones Unidas y que sos miembro del capítulo español del Club de Roma desde hace, qué sé yo, algo más de 20 años, ¿no? Así es. Estas cosas, Eduardo, vamos a evitar decirlas porque si no van denunciando el tiempo y la edad que uno tiene en estos temas, ¿no? Eduardo, obviamente el llamado está vinculado a alguna reflexión tuya en tiempos electorales de la importancia que tiene la problemática minera. Yo decía que en algún momento hubo un falso debate en la opinión pública en relación al tema minería versus medio ambiente, minería versus planteos ecológicos, y haciendo hincapié en que la peor contaminación es la contaminación de la pobreza, recordaba que hay muchísimas explotaciones que, por supuesto, dependiendo de la calidad de la inversión, seguramente requiriendo más inversión, son absolutamente compatibles con el medio ambiente y con la calidad de vida de las zonas adyacentes. Me interesaba que comenzáramos con una descripción desde tu visión especializada de esta problemática. Bueno, es un poco como tú lo planteas, ¿no? Ningún país del mundo renuncia a la explotación racional
de sus recursos naturales, ¿no? Ujú. Esto es así, incluso a veces no solamente es esto, sino también una concepción muy estratégica de este sector, ¿no? Ujú. Lo que pasa es que ese filtro de explotación racional, aunque sea una palabra muy trillada, presupone también una serie de condicionamientos sobre cómo deben desarrollarse estas actividades, ¿no? Ujú. Por eso a veces yo no he entrado mucho en esta discusión del qué, porque obviamente creo que racionalmente no tiene sentido discutir el qué. Ujú. Nadie renuncia a la minería como no renuncia a la agricultura o a la pesca o cualquiera de los otros recursos naturales que puede tener un país, ¿no? Ujú. Pero el problema es que normalmente el qué no es lo más relevante, sino el cómo. Así y el es. cómo lo define el quién, ¿no? Ujú. Entonces, cuando empezamos a hurgar un poquito más y bajamos a quién fija la política y a qué intereses o a qué objetivos responde esa política, es cuando empezamos a encontrarnos con las mayores dificultades, ¿no? Ujú. Claramente en los últimos años no ha habido una política ni siquiera que valga la pena criticar, ¿no? Entendida como la política como una visión, ¿no? Que necesariamente debiera ser compartida, con metas, con estrategias, con procedimientos consensuados para alcanzar obviamente esos resultados y con elementos de control y de medición que te permitan decir si estás consiguiendo esos objetivos, si estás gestionando bien o no, ¿no? Ujú. Todo eso está completamente ausente, digamos, en lo que se hace actualmente, ¿no? Ujú. Lamentablemente también, aunque estamos en un periodo electoral, creo que todavía no ha llegado el momento. Yo espero que llegue un momento de que se puedan tener discusiones más programáticas, más de contenido, más de definiciones o propuestas para discutir hacia dónde debiéramos ir. Y eso, digo, todavía no ha ocurrido, ¿no? No hay divorcio entre minería y medio ambiente, pero sí requiere un nivel de seriedad y de profesionalidad en las cosas que uno hace, porque evidentemente la minería, como toda otra actividad industrial, implica sus riesgos, ¿no? Sin duda. Entonces, frente al riesgo, el principio de precaución te diría que pares, analices, pero el mismo principio no implica la paralización, digamos, Ujú. ¿no? Que no hagas nada, ¿no? Ujú. Simplemente que pongas más atención, ¿no? Que cuides más, que hagas más transparente lo que haces, que te lo tomes más en serio, en definitiva, ¿no? Ujú, ujú. Eduardo, yo no lo he visto, reconozco, he visto capítulos de otros ítems de otras problemáticas, en lo que se está discutiendo en los equipos que más probabilidad tienen de ser gobierno a partir del 10 de diciembre. Vos recién me parece que no solo insinuabas, sino explicitabas de que hasta ahora esta discusión no aparece en la agenda principal, valga la redundancia, de los principales candidatos. Vamos a suponer, vamos a hacer un juego intelectual de que vos tuvieras en tus manos la posibilidad de escribir lo que sería la agenda principal de la minería en un futuro gobierno. ¿Qué grandes trazos entendés que son imprescindibles? Primero, el reconocimiento de que este es un recurso estratégico, ¿no? Por ejemplo, algo que dijiste al principio, ¿no? Yo actualmente asesoro a la Comisión Europea en temas de recursos naturales. Casualmente en mayo hemos estado evaluando proyectos, ¿no? Y ahí ves claramente el interés de las empresas por asegurarse el suministro de estos recursos, porque hay muchos de ellos que son muy estratégicos, ¿no? Por ejemplo, hoy en día es imposible pensar en todas las nuevas tecnologías, particularmente todos los desarrollos en el campo de la telefonía móvil, la robótica, ¿no? Sin un componente esencial que son las tierras raras, ¿no? Entonces el mayor productor del mundo de tierras raras es China. Claro. China no solamente tiene los recursos naturales, sino que lo procesa. Y China, por ejemplo, ya hace un par de años prohibió la exportación de estos minerales, y es una de las tantas razones, aparte de las economías de escala y todo lo que conocemos de China, por lo cual muchos de estos,
la primera fase de producción de estos circuitos se producen normalmente en China, ¿no? El otro tema es el litio, ¿no? El otro tema es el litio, el otro tema es, es incluso el cobre. Fíjate, Argentina, por ejemplo, exporta concentrados de cobre. Cuando tú exportas una tonelada de cobre, en realidad junto con ese cobre va media tabla periódica de elementos, ¿no? La pucha. Entonces, ¿qué es lo que hace, por ejemplo, China? China ha establecido unas plantas con unas capacidades enormes, ¿no? De modo tal de bajar mucho los costes unitarios, de modo tal que normalmente a ti como productor probablemente te conviene, digamos, en términos muy a nivel micro, digamos, como empresa, ¿no? A lo mejor exportar esos concentrados que plantearte el construir una planta que a lo mejor, si tú tienes una producción de 100.000, 200.000 toneladas, que haría viable una planta de tratamiento de esos concentrados, frente a una planta de 500.000 de los chinos, tu coste unitario va a ser mucho mayor, ¿no? Entonces, eso hace también que, en realidad, cuando hablamos de política minera, en realidad tenemos que diferenciar tenemos que hacer políticas diferenciadas, ¿no? Tener prácticamente una hoja de ruta por mineral o clúster de minerales de cierta relevancia económica para hacer políticas ajustadas a cada uno. Porque no es lo mismo la problemática del cobre que del litio que tú mencionabas, que la problemática del oro, son como tampoco lo es de la pequeña minería, que requeriría quizás también una legislación específica, me refiero a la minería artesanal, ¿no? No solo eso, sino también cómo cruzas distintos sectores. Por ejemplo, cómo cruzas la política minera con la política energética y con la industrial, ¿no? Claro. Uno de los próximos desarrollos lógicos por cuestiones medioambientales y por razonabilidad económica es el coche eléctrico, ¿no? Sí, señor. Estuve viendo una demostración que hizo la gente de Renault el otro día en el aula magna de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires y es francamente impactante. Bueno, fíjate, el coche eléctrico básicamente... el gran problema era ahí el tema de las pilas, ¿no? Claro, el tamaño. Claro, un coche, por ponerlo de manera sencilla, quizás un coche cuesta $20.000, $10.000 son baterías. Así es. Eso es litio. Así es. El coche eléctrico requiere mucho más cobre, porque obviamente son circuitos eléctricos que un coche normal, con lo cual necesitas cobre. Digamos, Argentina, por ejemplo, tiene un tremendo potencial de energía eólica, ¿no? Sí, claro. Así como pensamos a veces que en Vaca Muerta y todo eso como una gran panacea de la energía, Argentina tiene a su disposición una energía mucho más limpia y con mucho mayor potencial, que es la eólica, ¿no? Sí. Entonces tú combinas energía, que yo creo que el tema energético se va a ir solucionando, ¿no? Combinas una energía más o menos accesible, materias primas como litio para producir las baterías, cobre, que debiéramos ir a una planta de procesamiento en Argentina. Ya tiene prácticamente todas las materias primas para tener industrialmente la política de desarrollo de un coche eléctrico, ¿no? Sí, claro. Entonces todas esas cosas faltan, están descolgadas, no hay coordinación, fundamentalmente porque no hay una visión de medio o largo plazo. Por eso cuando yo te decía, lo más importante es reconocer el carácter estratégico del recurso, ¿no? Porque esto también te lleva, la minería tiene que ser planificada, a veces contracíclicamente, ¿no? De modo tal que, porque tardas en desarrollar un proyecto, a lo mejor 3 o 5 años, quizás la fase de exploración y eso tomó otros 5 o 10 años anteriores. Si vas a entrar en el mercado, a lo mejor 10 o 15 años el momento que te lo planteaste, ¿no? Entonces eso requiere una visión necesariamente de medio o largo plazo, ¿no? Lo cual llevaría que por su propia naturaleza la minería debiera ser una cuestión de Estado, de modo tal que se mantengan las reglas, se la piense de esa manera y obviamente se la ejecute de esa manera. Si se cumplen esas condiciones, es uno de los sectores que podría atraer inversiones genuinas, yo te diría, en los próximos 5 o 10 años por no menos de 20.000 millones de dólares, ¿no? Vos sos un especialista en esta temática y encima tenés la doble pertenencia, yo diría,
de pertenecer a una provincia, ¿no es cierto?, que lógicamente tiene recursos naturales del tipo de los que estamos hablando. Allí se está hablando de esta temática, aunque sea en esa provincia donde, diríamos, debiera tener tanta importancia este tema. Sí, casi con algunas salvedades, pero también con la misma problemática común, digamos, ¿no? Faltan cosas importantes, ¿no? Para San Juan, obviamente, la minería es importante, le ha cambiado la cara. En algún momento hubo más discusión si minería sí, minería no. Ahora, un poco la crisis económica que se dan para algunos proyectos ha hecho que la gente se cuestione menos el tema medioambiental, lo cual también me parece un error. No es un tema para andarse bandeando de un lado y para otro según como venga la mano, ¿no? Claro. Es una cosa que tomársela en serio y desde una postura equilibrada mantenerla, porque estas cosas no cambian en la coyuntura, ¿no? Pero sí cambia la percepción de las personas, ¿no? Pero una cosa, por ejemplo, que está muy ausente es una especie de central de inteligencia minera. Así como en otros sectores, por ejemplo, en agricultura tienes el INTA, o en energía tienes institutos, incluso no necesariamente oficiales, sino más bien hasta con una visión industrial, privada, ¿no? Pero tienes esa información, esa inteligencia. En cambio, en este sector, por ejemplo, cuando hablamos de renta minera, nadie sabe de qué diablo estás hablando, ¿no? Así cómo se conforma esa renta minera, cómo se distribuye esa renta minera, ¿no? Entonces eso lleva a que las cosas al faltar esa institucionalidad se personalicen, se corporicen, ¿no? Entonces si tú hablas hoy de minería en San Juan es Gioja, ¿no? Es el gobernador. Así es. Y es el gobernador que le ha cambiado la cara a San Juan por esta circunstancia de la minería, y entonces quien fija la política minera es una persona, ¿no? Sí. Sería una política unipersonal casi. Unipersonal, ¿no? De hecho mañana hay una conferencia de minería en San Juan, a la que incluso pienso asistir. Obvia. En la que, porque me parece que son cosas de Estado, ¿no? Pero no, sí, no pero son, partidarios. Por supuesto, no, bueno, yo creo que lo que viene después del 10 de diciembre va a requerir de muchos consensos, ¿no? Yo creo que después del 10 de diciembre hay un escenario sin mayorías absolutas, ¿no? Y gran parte de la discusión, espero y deseo que pase también por el Congreso, la discusión política, ¿no? De modo tal de realmente poder avanzar más en la institucionalidad, ¿no? A partir de los consensos políticos necesarios que den un horizonte de planificación lo suficientemente largo, ¿no? Está perfecto. Sí, obviamente esto que vos decís de que vas a asistir a esta charla, ¿no es cierto?, de Gioja, tiene que ver con esto que hablamos de la minería como política de Estado, ¿no es cierto? Es decir, política de Estado implica que todos los sectores se pongan de acuerdo, consensúen las grandes líneas y podamos darle a un área, una actividad que lógicamente requiere largo plazo para sus inversiones, poder quitarla de la competencia interpartidaria electoral, ¿no es cierto? Claro, esto es lo que implica. Ahora, si no se convierten en temas arrojadizos, que no tienen ningún sustento, que crean mucha confusión. Y de negocios de corto plazo, Eduardo, ¿no? Claro. Esto hay que decirlo. Nosotros siempre tuvimos esa concepción, ¿no? Tú mencionaste que yo había sido secretario con Raúl Alfonsín. Sí. Que es para mí el mayor orgullo personal. Obviamente. De todas las cosas que dijiste sobre mi perfil. Y yo recuerdo que nosotros, por ejemplo, hicimos un trabajo de inventariado de lo que había en el sector, de separar un poco lo que a nuestro juicio parecía que era importante de lo que no lo era, ¿no? Al punto tal que como traíamos un poco toda esa metodología del Banco Mundial, me permitió decir a mí en el 85, en un reportaje en La Nación, que Argentina iba a producir oro en toneladas. Recuerdo que mucha gente se reía de eso. Hasta recuerdo un llamado de
Grondona, en ese momento estaba en una de las radios, ¿no? Sí, sí. Sobre si tenían que salir a comprar picos y palas porque parecía que empezábamos una fiebre del oro. Sí, en sí. ese momento Argentina prácticamente no producía nada. Ujú. Pues lo cierto es que hoy producimos más de 40 toneladas de oro y podemos llegar a producir 100. Mirá vos. Después de ese ordenamiento vino bien en el próximo gobierno de Menem, donde obviamente no fue mi favorito, obviamente. Sí, claro. Pero lo cierto es que ahí se sancionó una ley de estabilidad fiscal para este sector, y esa combinación creo que ha sido exitosa, ¿no? Entonces hay que reconocer las cosas que Por supuesto. son positivas, ¿no? Por supuesto. Este es un sector muy intensivo en capital, sí. que tardas mucho en recuperar la inversión, que una vez que has invertido, tu posición negociadora cambia mucho, ¿no? Obviamente. En una empresa, y ese es un camino que te ha costado, qué sé yo, 50 millones de dólares, y en ese momento te cambia la regla del juego, el camino no te lo puede llevar, ¿no? Entonces, bueno, es lógico que haya esa estabilidad. Después viene, como siempre, si eso se aplica correctamente o no. Por eso te decía tan importante el cómo y el quién, ¿no? Correctísimo. Por último, Eduardo, y ya muy conforme con tus conceptos, me interesaría que resumieras la posición de, diríamos, lo que estás haciendo en Unión Europea, cómo compatibilizás el estar trabajando en estos temas ahí en Unión Europea. ¿Cuál es la visión? Bueno, tú sabes que la Comisión Europea es un poco como el poder ejecutivo, ¿no? Así es. De la Unión. La Unión es la Unión Política, Sí, sí. Y tiene muchísimos programas. Yo trabajo específicamente en los programas de investigación y desarrollo, ¿no? Donde normalmente se presentan distintos tipos de proyectos. Algunos son proyectos por ejemplo, de investigación pura y dura, y otros son, digamos, más horizontales, de coordinación, donde se tiende a crear plataformas, centrales de inteligencia, ¿no? Entonces la Comisión normalmente convoca a una serie de asesores, evaluadores independientes, a monitorear estos programas, y eventualmente en cada convocatoria de donde hay financiamiento a seleccionar pues una serie de proyectos que cubran ese mapeo, ¿no? Entonces yo lo hago de forma independiente. Claro. Deben ser los asesores independientes, ¿no? Para precisamente no haya conflicto de intereses en las cosas en las que estás asesorando. Claro. Y la ventaja que tiene es tener que te da una visión, digamos, una óptica, digamos, distinta, ¿no? Sí, claro. Que es complementaria, no digo ni que sea ni mejor ni peor. No. Sino que es otra, ¿no? Sin duda. Para tener así una idea y hacer comparaciones de dimensión, ¿cuál sería la inversión hoy en minería que está habiendo en Unión Europea? En general, digamos, no hay mucha minería primaria. Digamos, obvio, ¿no? Claro. Ya no, ya se han agotado. Ya no, claro. Incluso en algunos lugares, al ser un territorio, digamos, tan conocido, ¿no? Las políticas territoriales, ¿no? De ordenación del territorio, hace que haya una zonificación mucho más estricta, que es algo que también habría que hacer aquí, ¿no? Sí, claro. Tú dices una provincia, ¿no? No sé, Santa Cruz, una provincia enorme, ¿no? Sí. Y a lo mejor no puede decir minería no, minería sí, a lo mejor en una zona de Santa Cruz sí, en otra no. Obvio. ¿no? Obvio. Entonces esa zonificación es importante, ¿no? Entonces, fundamentalmente se está trabajando mucho en dos cosas. Una cosa que son maximizar las técnicas de recuperación de minerales, tanto en la fase primaria como en secundaria. ¿Qué significa esto? La secundaria significa minería urbana, y te doy un dato. Según la mayoría de los expertos, en unos 30 o 40 años, la producción minera secundaria, la minería urbana, si quieres llamarle, ¿no? A partir de reciclaje, de residuos, va a superar a la primaria.
A la pucha, qué importante, muy importante. Por ejemplo, Holanda, que en este momento lidera un poco el proceso de reciclaje en Europa, dice que más o menos está en este momento reciclando alrededor del 70%, un 70-72%, hay un 18% de aprovechamiento energético y prácticamente es un 4% lo que se entierra. ¡Qué bárbaro! Muy buena Eso cifra. se traduce en prácticamente un 1% del Producto Bruto Interno. ¡Wow! O sea que esta otra dimensión Sí, de sí. la minería urbana, digamos, Sí, sí. tiende a ser cada vez más importante, Sí, ¿no? sí, Porque ¿no? ahí se suma una tendencia lógica al reciclaje por cuestiones Obvio. medioambientales, el hecho también de que hay un stock, ¿no? Hay metales, minerales que son relativamente fáciles de reciclar, ¿no? Porque son magnéticos y entonces es más fácil el proceso, y también por toda esta inversión en nuevas tecnologías, ¿no? Que hace que, en tecnologías de tratamiento, que hace que estés reciclando y reincorporando muchos materiales estratégicos. Muy bueno. Para darte una idea, simplemente en una tonelada de teléfonos móviles, quizás hay 300 veces más, 300 gramos por tonelada, por ejemplo, que lo que hay en una tonelada de las minas a cielo abierto de San Juan, ¿no? Qué bárbaro, es muy importante. Ese tipo de datos es los que hay que popularizar para ir generando la conciencia productiva, ¿no? Claro, La verdad es que sí. por eso te digo que es importante también, tú que vienes del mundo de la gestión, ¿no? Sí. Uno de los padres de la gestión, Peter Drucker, ¿no? Decía, si quieres que tu gente comparta tu visión, permítele primero compartir tu información, ¿no? Absolutamente. Bueno, este es un poco el rol, ¿no? Ahora hemos elegido Al final los... todos pensamos, o procesamos, o tenemos un CPU Sí. medianamente parecido, Sí, sí, sí. y lo alimentamos con la misma información, no contaminamos esa información, por eso Así es. el filtrar las chicanas y, Sí, sí, sí. y el uso partidario de las Sí, cosas sí, para sí. no confundir a nadie, y podemos ser más serios, ser más objetivos, y partir de información factual, ¿no? Probablemente vamos a llegar más o menos a las mismas conclusiones. Por eso te decía tan importante para mí el tema de poder plantear esto Sin discusión. con seriedad, buscar consensos, y probablemente nos vamos a enriquecer todos, vamos a aprender todos, y probablemente va a ser mucho más fácil que compartamos esa visión, ¿no? Sin duda. Bueno, con estos conceptos, esta es la frutilla del postre. Me queda solo, Eduardo, comprometerte para que en otro de tus viajes a la Argentina podamos invitarte aquí a estudio, ¿sí? Cuando quieras. Magnífico. Un abrazo. Gran abrazo. Gracias a ti. Hasta luego. Amigos, ustedes lo escuchaban, Eduardo Barrera, ex secretario de Minería de la Nación y actual asesor en los temas de recursos humanos de la Unión Europea. Vamos al intervalo doble esta vez de la radio y volvemos para el tramo final de nuestro programa de hoy. Trade, espacio publicitario. Para los que saben que un 40 pies no es una hormiga exótica del Amazonas. Para los que saben que un apórtico no abre la puerta a algún lugar. Para los que saben que un Panamax no es un nuevo televisor gigante. Megatrade. La otra cara del comercio exterior. Los lunes a las 16 con la conducción de Darío Kogan. Trade. Estás donde elegís estar. Su negocio necesita moverse. Nosotros lo conectamos al mundo. APM Terminals. Una terminal al servicio de sus clientes. www.apmterminals.com. Activa es ser una provincia comprometida en el desarrollo portuario. Por eso, en el Puerto La Plata realizamos la obra de infraestructura más importante de los últimos 100 años. Sí, la nueva terminal de contenedores ya es una realidad, tan real como el futuro que vos deseás. Puerto La Plata, Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Yendo a tu oficina, tomando un café, luego del almuerzo o en el auto. Ahora podés escuchar Trade cuando y donde quieras. Descarga nuestras aplicaciones en www.trade-radio.fm y mantenete en contacto con el mundo del comercio exterior. Bájalas una vez, conéctate las que quieras. Trade, periodismo de carga.
Llega 4G de Movistar. Ahora vas a poder compartir todo en tiempo real. Movistar. Más información en movistar.com.ar/4G LTE. Consorcio de Gestión del Puerto de Quequén. Una salida rápida y efectiva al comercio internacional. 20 años aportando confiabilidad y previsibilidad a la cadena agroexportadora del país. Puerto Quequén. Profundamente operativo. Fin espacio publicitario. Primer programa de la radiofonía argentina en simultáneo desde Sao Paulo y Buenos Aires. Actualidad y Mercosur. Los lunes a las 19 en Trade. Integrate, sé parte de nosotros y compartí la mejor información del comercio y el mundo. Seguí escuchando Integrados con Miguel Ponce hasta las 17 en Trade. Amigos, y como decíamos, luego de este análisis profundo, estratégico, yo diría fundamental, que hemos hecho con el amigo Eduardo Barrera, el otro tema, el que hemos adelantado también a través de las redes sociales, que es posiblemente el central hoy en las preocupaciones de toda la gente que está en el comercio exterior y en la producción en la Argentina, es toda esta noticia que largáramos en exclusiva aquí desde Trade, cuando anunciamos que precisamente el 31 de diciembre finalizaban las DEJAI, las declaraciones juradas anticipadas de importación, tal cual la hemos conocido. Recuerdo entonces ratificar que esta finalización es el 31 de diciembre para aventar algún tipo de, yo diría, no inocentes confusiones que se han ido generando alrededor de otra fecha, la del 17 de diciembre. ¿Por qué decimos no inocente? Porque esto define la fecha con quien hay que negociar. Es decir, si fuese el 17 de diciembre la fecha de inicio del nuevo tiempo, entonces obviamente habría que negociar con el actual gobierno, con los equipos del actual gobierno. Si en cambio es el 31, estamos pensando que los interlocutores más válidos obviamente son los nuevos equipos. Por lo tanto, los equipos que hayan sido recién electos y que deban asumir el 10 de diciembre. Por lo tanto, esto es lo que nos parece central, y nuestra idea es que a los empresarios, pero particularmente a las gremiales que representan a los empresarios, y dentro de ellas particularmente a las gremiales que representan a los sectores sensibles, digo calzado, juguetes, textiles, les quede claro que con quien van a tener que sentarse es con con los equipos que resulten electos a partir de las próximas elecciones presidenciales. Recordemos que allá la génesis de lo que estamos hablando. El 6 de julio, ¿no es cierto?, se dio a conocer un plazo establecido por la OMC para que Argentina realizara, yo diría, lo que podríamos denominar la adecuación de su política comercial, ¿no es cierto? El mismo fue pactado en aquel momento por 11 meses desde la adopción de las recomendaciones de aquel panel que Argentina perdiera ante la denuncia de 40 países, 40 de sus socios comerciales lo había denunciado, ¿no es cierto? Con lo cual su fecha definitiva para culminar con la adecuación quedó establecida para el 31 de diciembre de 2015. A ver, ¿de dónde venimos? Porque esto conviene siempre contar la génesis de esto, ¿no es cierto? La necesidad de transformar los mecanismos de restricciones a las importaciones surgió, como decíamos recién, como resultado de la denuncia realizada por Estados Unidos, la Unión Europea y Japón en relación a las herramientas que utilizaba la actual gestión para frenar la salida de divisas, y esto estaba referido al uso de las licencias no automáticas, las declaraciones juradas anticipadas de importación, las famosas DEJAI, y todos los mecanismos discrecionales implementados por la Secretaría de Comercio para restringir importaciones. Ustedes recordarán el famoso 1 a 1, o sea, pedirle a los importadores que realicen exportaciones de la misma magnitud que las importaciones que estaban solicitando, hecho que había sido establecido por el amigo Guillermo Moreno. Como las denuncias iniciaron en el 2012,
con el paso del tiempo varios de esos mecanismos iniciales se fueron modificando y lo fueron reemplazando, incluso derogando, como ocurrió con las licencias no automáticas. Quiero recordarles a ustedes cómo fue que se derogaron las licencias no automáticas. Me tocó compartir la misión presidencial a Emiratos Árabes, Indonesia y Vietnam, con la Presidenta de la Nación, por supuesto, en aquel famoso viaje que luego derivó en el vuelo a las Seychelles, que terminó eclipsando lo que fue la gira, porque se habló más de ese vuelo que de la propia gira en sí. En esa gira, en cada una de las escalas, en cada uno de los hoteles donde coincidíamos los que íbamos con la delegación oficial, con la presidenta, la discusión que me tocaba sostener era alrededor de la inconveniencia de mantener una doble control, un doble solicitud en 600 posiciones arancelarias que todavía estaban bajo el régimen de licencias no automáticas. ¿Qué ocurría? Cada vez que había que traer algún artículo, alguna importación de una de esas posiciones arancelarias, tenía que salvar dos barreras. La primera barrera, la de la licencia no automática. La segunda barrera, una vez conocida la aprobación por parte de la Secretaría en aquel momento de Industria de la LNA, era conseguir la DEJAI. Por lo tanto, si ya estaba bajo control de las DEJAI, ¿por qué había que también seguir aplicando el criterio de las licencias? Esto alargaba, complicaba los términos, y como las licencias eran uno de los elementos centrales de queja de la Unión Europea, y cuando la Presidenta de la Nación volvía de esa gira, al fin de semana siguiente tenía que reunirse en Chile, en una reunión Unión Europea-Mercosur, y se iba a encontrar con Angela Merkel. El primer tema que le iba a tirar a Angela Merkel era el de las licencias no automáticas. Me acuerdo que la convencimos de la ventaja de derogar estas licencias. Total, el control se seguía manteniendo sobre esas posiciones arancelarias a través de las DEJAI. Dicho y hecho, bajó del avión, firmó el decreto derogándolas. Y esto permitió que la reunión con Merkel en Chile fuera en otro tono. ¿Por qué? Porque Merkel no le podía reclamar nada sobre las licencias cuando ya las licencias no existían. Entonces, recordemos que también entonces hubo procesos de, dejar de estar vigente alguno de las reglamentaciones que existían a medida que el panel se iba desarrollando. En las conclusiones y recomendaciones, la OMC consideró que Argentina violaba el artículo 11 del GATT, recuerden ustedes, el GATT 1994, al obligar a las empresas a presentar las DEJAI, las famosas declaraciones juradas anticipadas de importación, como requisito para importar. Recuerden ustedes, las DEJAI habían sido implementadas por resolución 3252 del 10 de enero del 2012. La resolución del organismo internacional no era de cumplimiento inmediato, ni planteaba sanciones contra Argentina. Sin embargo, en febrero de este año, el país optó por iniciar negociaciones con los países litigantes, los que nos habían denunciado, para definir un plazo para poder adaptar las DEJAI según los lineamientos que establece la Organización Mundial de Comercio. Lo que queda claro es que las que dejan de existir el 31 de diciembre son las declaraciones juradas anticipadas de importación tal cual están hoy. Es posible que haya algunos mecanismos que se sigan aplicando del estilo de las DEJAI, pero adaptadas a la normativa, a los protocolos que establece la Organización Mundial de Comercio, club del que Argentina forma parte y que por lo tanto lo obliga a respetar las leyes y las reglamentaciones y los protocolos establecidos por esta propia organización. Finalmente, hace pocos días se publicó la fecha final para culminar con la adecuación el 31 de diciembre del 2015. Yo creo que es importante señalar esto, ¿no es cierto? Porque obviamente tiene que ver con lo que va a ser el futuro del comercio exterior. Y siempre es bueno ver qué impacto va a tener, por lo tanto, este fallo. En primer lugar,
tal como lo habíamos advertido en todas nuestras intervenciones, ¿no es cierto?, en el micrófono de esta radio, se confirma que el cambio del actual esquema de política económica deberá ser asumido por el próximo gobierno. O sea, este gobierno termina el 10 de diciembre en este tema con el relato intacto. Quien tiene que hacerse cargo de las modificaciones y de la adecuación es el próximo gobierno que surja electo de las urnas que respetan la voluntad popular, ¿no es cierto? Y mientras tanto, la administración actual podrá seguir utilizando las herramientas usuales. Por otro lado, merece destacarse que para cumplir con estas recomendaciones de la Organización Mundial de Comercio, si bien es necesario eliminar el mecanismo de las DEJAI, habrá que adaptarla, o sea, no es necesario, o sea, uno puede mantener el mecanismo, pero tiene que adaptarla a las reglas de juego de la propia DEJAI, otorgándoles mayor transparencia y justificando los tiempos de demora y las razones por las cuales aparece bloqueado o aprobado. Es decir, la adecuación requiere cambiar la esencia del instrumento que no constituya un freno para arancelario a las importaciones. Una alternativa factible puede ser reemplazar las DEJAI por otros mecanismos de protección similares a de los países desarrollados que incluyan la intervención de organismos técnicos que revisen parámetros sanitarios y de calidad, funcionando a modo de barreras para arancelarias. Sin embargo, la experiencia de las licencias no automáticas ha dejado en evidencia que este tipo de instrumentos requieren de un aparato administrativo amplio, muy eficiente, para evitar la formación de cuellos de botella que hagan recaer en una nueva denuncia ante la Organización Mundial de Comercio. Teniendo en cuenta que la Organización Mundial de Comercio solo tiene injerencia comercial de la definición del fallo, no se puede descartar que a futuro persistan intervenciones de AFIP, como ejemplo los bloqueos provenientes de lo que se denomina la matriz B139. De igual manera, el Banco Central también podrá no autorizar divisas a los importadores, aludiendo a cuestiones cambiarias, y ello excede, ¿no es cierto?, el ámbito de intervención de la OMC. La OMC no puede hacer nada al respecto. Finalmente, yo diría que es evidente que el mecanismo de la DEJAI no cumplió la función de regulación del comercio a través de la sustitución de importaciones, sino que tuvo una relación directa con la disponibilidad de divisas para hacer frente a todos los pedidos que se presenten. Esto implica que hasta tanto no se resuelvan dichas tensiones o se logren acuerdos con organismos internacionales de crédito, es poco probable que se cuente con el margen para realizar una flexibilización efectiva de las importaciones. Es decir, la principal dificultad no pasa por la mera aprobación de las operaciones, lo cual se puede fácilmente regular, sino que disponer de los fondos para liberar las autorizaciones es lo central, eso es lo principal. Nos parecía importante cerrar el programa con una explicación que pueda ser comprensible, que sea didáctica para todos los que nos escuchan en relación al principal problema, a la mayor noticia que sobre comercio exterior hemos tenido en el último tiempo y desde el año 2012, desde inicios del 2012, cuando fuera publicada aquella resolución de la AFIP. Por lo tanto, todos aquellos que están en comercio exterior saben que están viviendo horas históricas, están ni más ni menos que procesando la noticia más importante para la operatoria de comercio exterior y por ende para la producción, teniendo en cuenta que el perfil importador y el perfil del comercio exterior esencialmente es productivo. Por lo tanto, creemos que esta es una buena noticia que nos coloca en un piso de marcha optimista de cara a poder constituir al comercio exterior como una política de Estado, ya que este salto cualitativo y político nos permita una inserción mucho más inteligente al mundo. Es todo por hoy, nos estamos encontrando exactamente a las 16 horas el próximo jueves. Hasta entonces, buena semana. Esto fue Integrados.